Entonces, como les decía, son instancias las que se van creando, ¿sí? No es que sea la misma función en la que iniciamos a ejecutar el programa. Como ustedes ven acá, ahora ya tenemos dos, ¿verdad? Entramos nuevamente, recibe el valor, R tiene 0, y entonces ahora verifica, ¿n es mayor a 1? Sí. Entonces ahora lo que hace es nuevamente, n por factorial, ¿verdad? Y pues se crea otra instancia. En este caso ya tenemos 1. Recibe el 1, R0, verifica. ¿1 es mayor a 1? No, ¿verdad? Entonces va al caso base. Si n es igual a 1, entonces a r le asigna 1, ¿verdad? Entonces en este caso, como ya llegamos a nuestro caso más básico, se retorna el valor de r, ¿verdad? En este caso es 1. Entonces en este momento el control se devuelve a la instancia que invocó a la función. Esto es muy similar ¿se recuerdan cuando ustedes vieron programación orientada a objetos? Esto es muy similar a eso, ¿verdad? Nosotros estamos invocando una función, un método, y este al final está efectuando un retorno de un valor ya procesado. Bueno, pues entonces regresa el control a la instancia anterior, que se recuerdan, nos quedamos por acá, con el valor de 1. Entonces ahora multiplica n por 1. En este caso n vale 2 por 1 que nos regresaron, ¿verdad? Entonces, en ese momento r vale 2, ¿verdad? Verifica este caso base, como ya no aplica, retorna el valor de r. En este caso, recuérdense que r vale 2, ¿verdad? Se retorna 2 a la instancia que invocó a esta. Entonces acá, mismo procedimiento. 3. Teníamos como n. Retorna 2. Recuérdense que estamos en esta línea. Entonces ahora, n, que es 3 por 2, van a ser igual a 6. ¿Qué sucede en este momento? Retornamos el valor de r, que es 6, a la primera instancia que nos invocó. Entonces ahora multiplica 6 por 4 que teníamos como n, y entonces, el resultado sería 6 por 4, 24. Entonces ahora el factorial, podemos ya decir de que el factorial de 4 es 24. ¿Sí? Es bien importante esto del caso base, porque si nosotros no tenemos el control de eso, se vuelve una recursión infinita. ¿Ok? Bueno, ahora, ya que la platicamos, es bien importante que tengamos claro el concepto de recursión, ya que nos va a permitir a nosotros poder de alguna manera pues efectuar recorridos en las estructuras de datos que nosotros vayamos a estar trabajando, ¿verdad? Ok, vamos entonces a entrar ahora de lleno a estructura de datos. Para poder platicar un poquito de estructura de datos tenemos que recordar un poco el concepto de una estructura como tal. Y podemos decir de que una estructura de datos va a ser una colección de datos que puede ser caracterizados por su organización y operación, ¿verdad? Que se vaya a definir dentro de ella. Eso es bien importante tener. Va a ser una forma particular de organizar nuestros datos en una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente, ¿verdad? Volvemos nuevamente a la eficiencia, ¿verdad? Ustedes. Vamos a tener diferentes herramientas que nos van a permitir manejar datos de diferente forma, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que hace cada una de esas estructuras para poderla utilizar de manera adecuada. Esto es similar, es el símil a lo que haría un carpintero con todas las herramientas. Ustedes saben que pues un carpintero no solo tiene una herramienta, sino tiene varias, y dependiendo del mueble que esté construyendo,
es la herramienta que va a utilizar en un momento determinado, ¿verdad? No en todas las herramientas va a usar un serrucho, ¿verdad? O en todos los muebles, en todos los momentos. Van a ser casos especiales, igual con la lija. Va a haber momentos en donde necesite lija muy fina para dar un retoque, pero va a haber momentos al inicio generalmente donde va a necesitar una lija de muy alta gama para poder quitar todas las diferentes asperezas que se tengan, ¿verdad? Aquí es muy similar, donde nosotros, dependiendo de qué estemos haciendo, vamos a necesitar hacer uso de una herramienta determinada. Ahora, las estructuras de datos, o mejor dicho, los tipos de datos frecuentemente utilizados son estos, ¿verdad? Ustedes pueden tener dos tipos: datos simples o datos estructurados. Si hablamos de los datos simples, son los que hemos venido nosotros utilizando comúnmente en un lenguaje de programación. Vamos a tener dentro de ellos el estándar y los definidos por el programador dentro de los datos simples. Cuando hablamos del estándar, son aquellos tipos de datos que nosotros pues generalmente usamos en un lenguaje de programación, que yo creo que nosotros ya estamos familiarizados con ellos. Luego tenemos los diferentes tipos pues definidos por el programador, que no son estándar, que ya vienen pues los enumerativos, su rango. Estos ya son para funciones más específicas dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿sí? Bueno, los datos simples son los que ustedes han usado en Progra 1 y posiblemente en Progra 2 también. Ahora, si vamos a la segunda rama, que son los datos estructurados, nosotros vamos a ver que vamos a tener dos tipos: los datos estructurados estáticos y los dinámicos. Los datos estructurados estáticos son los que probablemente ustedes vieron en Progra 2. Cuando hablamos de estáticos nos vamos a referir, ¿se acuerdan? Que el último día de clase hablábamos de esto, cuando estábamos platicando un poquito sobre lo que ustedes han visto en las diferentes programas. En ellos nosotros tenemos los arreglos, registros, ficheros, conjuntos y cadenas, ¿sí? La característica de estos es de que es, pues, por ejemplo, si estamos utilizando registros o un arreglo, nosotros le definimos el tamaño que va a tener estos tipos de datos. Por eso se le dice que son estáticos, porque pues no pueden de alguna manera crecer, ¿verdad? Ustedes ya utilizaron estos en Progra 2. Luego tenemos los dinámicos. Los dinámicos se caracterizan porque pueden crecer, como les decía el último día de clase, conforme nosotros lo vayamos requiriendo en el programa. Pueden crecer de manera dinámica. Dentro de ellos vamos a estar nosotros platicando un poquito sobre las pilas y colas, listas enlazadas, árboles y grafos. Para efectos de este curso, nosotros nos vamos a estar enfocando en estas estructuras de datos, ¿ok? Bueno, ahora platiquemos un poquito sobre los datos simples. Cuando hablamos de datos simples, como ya les dije, son aquellos que no están compuestos de otras estructuras de datos y bueno, son muy frecuentemente utilizados, como decíamos en la lámina anterior, ¿verdad? Son los que normalmente utilizamos en programación, ¿verdad? Serían los enteros, reales, caracteres, lógicos, booleans, etc., ¿verdad? Se dice que son datos simples porque no dependen, como lo dice acá, o no están compuestos de otras estructuras de datos. Ahora, esos son los datos simples. Los datos estructurados, como bien les decía hace un rato, son aquellos en los cuales vamos a tener estructuras de datos estáticas, ¿verdad? Que van a ser aquellas en las cuales el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute. Esto al final es lo que yo les digo, ¿verdad? De que nosotros definimos el tamaño de ellos. Y ustedes ya los vieron, ¿verdad? Ustedes ya trabajaron con arreglos, registros, ficheros, etc., ¿verdad? Se les dice que son estáticas por lo mismo, porque nosotros definimos el tamaño que van a tener. Asimismo, los datos estructurados también están compuestos por estructuras de datos dinámicas. Como les mencionaba hace un momento, las estructuras de datos dinámicas nos van a indicar de que ellas van a crecer, como su nombre lo indica, de forma dinámica
a medida que se ejecute el programa, ¿sí? En una estructura de datos dinámica, ¿sí? Al final, cada elemento que compone a esta estructura se le va a llamar nodo, que normalmente pues ustedes ya saben cómo funcionan los registros. Normalmente van a ser registros. ¿Qué quiere decir esto? Que va a almacenar información dentro del nodo, ¿ok? La diferencia es de que acá en los dinámicos, por el hecho que crecen de forma pues obviamente dinámica, vamos a manejar punteros, ¿sí? Que los punteros básicamente nos van a servir, pues como su nombre lo indica, para apuntar la posición del nodo a la que deseamos llegar, ¿verdad? No se preocupen, que ya lo vamos a ver bien más adelante. Bueno, en este diagrama ustedes van a ver lo que acabamos de hablar. Vamos a tener estructuras dinámicas, ¿sí? Las estructuras de datos dinámicas están o tienen como base o están compuestas por dos ramas: las estructuras dinámicas lineales y las estructuras dinámicas no lineales. Si vamos al área de lineales, nosotros vamos a tener estructuras de datos denominadas pilas, colas y listas. Y cada una de estas se divide, por ejemplo, en más tipos de estructuras. Por ejemplo, las listas, vamos a ver que tenemos listas enlazadas simples, listas enlazadas dobles, listas circulares, listas circulares simples y listas circulares dobles, ¿sí? Entonces, el concepto es el mismo de una lista, por ejemplo, al igual que una cola y una pila. Sus conceptos, cada una de estas pues tiene su propio concepto, pero su forma de trabajo va a depender o va a caracterizarse por el número de punteros que va a tener, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos las no lineales. Dentro de las no lineales vamos a tener los árboles, que esto pues, igual el concepto de árbol se mantiene, sin embargo tiene diferentes categorías, que son las que platicamos en el último día de clase, en la cual vamos a tener árboles B, árboles ABL, árboles binarios, etcétera, ¿verdad? Hay unos árboles B+, en fin. Y vamos a tener también los grafos, ¿verdad? Bueno. Y nuevamente, recordarnos, ¿verdad? En esta lámina, de que vamos a estar nosotros trabajando o enfocándonos en esta parte. En nuestro curso nos vamos a enfocar en las estructuras de datos dinámicas, ¿ok? Bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Espero que sea de su agrado y los veo en el próximo hablando sobre listas. Los veo. Éxitos.